Hola, 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 bienvenidos a mi canal JPX Anímate, suscríbanse, coméntenme y síganme por mis redes sociales. En esta ocasión de lo que les voy a hablar es sobre la historia del cómic, así que empecemos. Bueno, mucho se ha debatido con respecto a la historia del cómic y para situar a cuál pudo haber sido el primer cómic propiamente tal, ¿ya? Pero, ok, no desconozcamos una cosa, en la historia de la humanidad no es la primera cultura o no hay una cultura en específico que haya mezclado lo que es dibujo, ¿ya? Con texto escrito. O sea, podemos remontarnos incluso en la prehistoria del cómic, como podríamos pensarlo, qué sé yo, los pergaminos asiáticos, podríamos pensar también en algunos tapices medievales, incluso los periódicos del siglo XVIII, incluso impresiones xilográficas japonesas. Si nos fuéramos más atrás, podríamos pensar en que, qué sé yo, los jeroglíficos de las murallas en las pirámides de Egipto también serían una especie de cómic. Ellos tenían su propia escritura, entonces técnicamente hablando quizá podría ser, ya porque era como un dibujo, una representación y lo que se escribía. Eso ya lo tenemos más que claro y hoy en día como que realmente da lo mismo buscar quién fue el primer creador del cómic, ¿ya? Asimismo, pensando en los inicios del cómic podemos ver que es algo bastante internacional. Pensemos en este caricaturista suizo conocido como Rudolf Stoffer. También podemos pensar en Hakusai, un pintor japonés. Si nos saltamos incluso a una serie británica llamada Eli Slofer. Y también pensemos, por ejemplo, en las tiras cómicas que salieron en los periódicos estadounidenses allá en el siglo XIX, principios del siglo XX. Como pueden ver, es algo que es multicultural entonces. ¿Se entiende? Y el cómic dentro de la vida de las personas también ha influido demasiado, o sea, desde que se han hecho en cortes políticos como sátira, ya sea como un escrito de evasión, porque han habido muchos contextos en la historia y entonces ha servido incluso temas propagandistas, en educación cívica. Son muchísimas las finalidades que se le pueden encontrar a algo como el cómic. Bien, es una forma de documentar incluso las sociedades y las diferencias y las características de cada sociedad donde se han ido situando estas historias. En un principio pueden contar fotos de realidad, pueden meterse con temas de religiosa y creencia, bien, o pueden simplemente contar la realidad de un hecho concreto dentro del lugar situado. Son miles de historias las que se barajan dentro de este tipo de composición artística. Por tal motivo, también sabemos de que el cómic se desarrolla en base a estructuras separatistas. Ejemplo, el océano, el lenguaje. Bien, sin embargo, siempre se producen sincretismos culturales y a pesar de todo hubieron influencias. Esto es súper claro porque si ustedes ven la bandé de cine franco-belga, podemos ver junto con el manga japonés de los años 20 y 30, estos se inspiran netamente en tiras cómicas estadounidenses que llegaron en esa época en diferentes territorios, ¿bien? Y a su vez, estas tiras tienen una inspiración bastante lineal que viene del Art Nouveau francés. Y el Art Nouveau francés a su vez se inspira en grabados japoneses que llegaron a Europa en el siglo XIX. Entonces todo en realidad se entreconecta y entrelaza y aunque cada forma de expresión surge en su lugar de origen de forma independiente, no podemos negar de que existen influencias reales y tangibles. Ya. Ahora la idea no es tampoco hacer algo tan extenso, hay que ponerle cotas, ¿bien? Por ese motivo vamos a acotar en los años 1968, ¿ya? Porque aquí en este año o a partir de ahí, luego de la Segunda Guerra Mundial de hecho, surgen un montón de creaciones de cómic en diferentes partes, ya sea Japón, Estados Unidos, en Europa, por nombrar algunos. Bien, entonces aquí se ve la expansión del cómic y ya no se ve como una simple cosa infantil, ¿ya? Porque previamente hablando se tenía como esa percepción. Podemos ver que se hacen cosas muchísimo más elaboradas. Ya en este tiempo hay una experimentación con el tema del dibujo, como que cada parte ha ido poniendo su granito de arena. Por ejemplo, en la de cine franco-belga que les comenté previamente, Tintín es una de las publicaciones belgas más populares durante esta década, en la década de los 50 y 60 de hecho, y se demostró un gran nivel artístico e imaginativo.
los creadores podían lograr con el cómic una época en la que principalmente el producto era netamente infantil, como ya lo había dicho antes. Tras esta estela de Hergé, el padre del personaje de Tintín, artistas tales como Demore le ofrecieron al público europeo el estilo brillante, limpio y moderno conocido como la Escuela de Bruselas, el cual pasaría a conocerse más adelante como la Ligne Claire, básicamente línea clara, ¿ya? Desde este punto de vista gráfico es lo más relevante porque la línea clara es el uso de líneas uniformes para definir los contornos, la aplicación de los colores lisos y la evitación del rayado, u otros recursos gráficos como por ejemplo para lograr sombreados. Tanto en la narración como en lo visual se hizo hincapié, con una claridad y una legible atractiva. ¿Bien? Mismo pensando con la experimentación del dibujo, también tenemos por ejemplo al gran Osamu Tezuka, ya he hablado anteriormente de él, que se le considera como el papá moderno de lo que vendría siendo manga anime. Bien. Resulta de que Osamu Tezuka ya en el 46, por ejemplo, hizo una serie de larga duración y en esta se puede ver, como están viendo aquí en pantalla, viñetas donde él incorpora cambios de cámara y también direcciones de movimiento. Bien, eso fue bastante revolucionario porque metió acción dentro de sus historias, ¿bien? Entonces estas acciones revolucionaron lo que fue la cultura japonesa. O sea, los jóvenes lectores de manga aquí como que alucinaron, fliparon con todo esto, ¿ya? Asimismo como la innovación que hizo en Europa la banda de cine, ¿se entienda? Y asimismo, por ejemplo, en el caso de Osamu Tezuka se sabe que él se inspiró netamente en animación estadounidense, específicamente con Walt Disney. Ya, porque hay muchos elementos que utilizó Walt Disney y que aquí lo utiliza y lo retoma y lo recicla Osamu Tezuka y hace una combinación bastante interesante por el tema de la guerra, ya, porque las cómics que ellos tenían los japoneses antes de la guerra, él como que toma esos elementos y en combinación con esto que estaba trayendo de Estados Unidos, que era estos dibujantes o animadores de Estados Unidos, todo esto se fusiona y se mezcla en algo bastante interesante. O sea, la experimentación, ya dije, antes del año 1968, como que sienta las bases ya y vamos a ir viendo cosas bastante más elaboradas y muchísimo más diversas, más transversales, alejándonos de esa cuota infantil o de tema evasivo. Les recomiendo que se vayan a ver este video, se llama La mujer en la historia del anime, manga anime. Vayan a verlo porque yo ahí no solamente abordo el tema de la mujer propiamente, o sea, aquí me voy netamente con clases del tema de animación y manga en tema de Japón. Está bastante interesante, así que vayan a verlo si es que les interesa ahondar más en este tema. Ahora tomen nota aquellos que quieren y pueden conseguir alguno de los cómics a los que me estaría refiriendo, donde cuando este relato se vuelve algo más transversal, bien, y se deja de lado un poco lo que vendría siendo el infantilismo dentro de ellos, sin desmerecerlos, porque por ejemplo podemos encontrar el mismo Pato Lucas de Cars, por ejemplo, o podemos encontrar Astro Boy de Tezuka, que ambas son obras infantiles y no por eso van a ser malas. Aún así, dentro de lo que podemos encontrar, tomen nota porque tenemos Nichiki, la espinita, que vendría siendo una obra de Yoshiharu Tsuge. ¿Bien? Se publicó esta en la revista alternativa Garo en 1968. También podemos encontrar Barbella en 1962. Podemos encontrar otros cómics para adultos, por ejemplo, conocidos como... ¿qué podemos aquí? Ya. En Francia, Eric Losfer, entre 1965 y 1968, y los cómics del movimiento underground estadounidense Galvanizados en 1968, con la aparición de Zap. Puedo nombrar algunas cositas. Y como pueden ver, ya aquí nos estaríamos situando en este contexto donde ya surgió el cómic como una manifestación artística. A este se le va a llamar como el cómic alternativo. No significa que aquí la gente sea meramente por razones ideológicas, ¿bien? Pero obviamente siempre aquí el artista trata de ganarse el dinero y su día a día con el trabajo y los números y copias que vende, ¿bien? Asimismo también la calidad y el proceso artístico, entre comillas el arte y el dibujo de lo que vendría siendo el mercado mainstream, como lo que es popular, cada vez fue mejorando aún más, porque esos artistas de dibujo también quieren vender y quieren hacer un producto que sea
lo suficientemente bueno y satisfactorio hacia el público que apuntan. De hecho, por algo la idea es vender. Bien, entonces aquí se produce una dicotomía porque no es como que los objetivos realmente sean tan diferentes. Finalmente, tanto el que vendría siendo con contenido mainstream como el que vendría siendo con, entre comillas, el contenido alternativo, ambos desean venderle, ambos tienen un receptor, ambos tienen un público objetivo, el público target, ¿bien? Pero todo esto se va a ir viendo más y más a medida de que se avanza el tiempo, ¿ya? Porque va a haber como una explosión o un boom dentro de lo que vendrían siendo la historia y los consumibles. Por ejemplo, aquí analizando y poniendo conocimiento propio, hay una serie que es bastante famosa y me estoy refiriendo a las Tortugas Ninjas. Si nosotros vemos las Tortugas Ninja, y estoy hablando de la animación, si no me equivoco, la primera animación de las Tortugas Ninja es ochentera. Si es que me estoy equivocando, sería noventera, ¿ya? Pero si no me equivoco, es ochentera. Esa primera animación, por ejemplo, dista bastante, es muy diferente a lo que vendría siendo el cómic originalmente. En el cómic de las Tortugas Ninja, la idea era precisamente hacer una sátira con lo que vendrían siendo la industria de los héroes que ya habían instaurado en lo que vendría siendo Estados Unidos, ¿ya? Entonces aquí los creadores de las Tortugas Ninjas quisieron crear como una especie de sátira, así como el Quijote de la Mancha, pero versión cómic, y ellos crearon a sus Tortugas Ninja. Y de hecho, el tema que tocan, el dibujo, bien, es un poco más sucio el trazo, por ejemplo. Todo eso tratan de hacerlo de una forma que es netamente underground, o sea... De hecho, piensen en el argumento de las Tortugas Ninja. O sea, son superhéroes que son tortugas, mutantes, viven en los alcantarillados, se esconden, suciedad y todo eso. Entonces como que ahí se van haciendo analogía y con respecto a lo que ya se conocía con el tema de héroes, ¿ya? Y lo que se mostró en ese primer cartoon y después lo que han seguido haciendo de cartoons, como que siempre se diferencia bastante del punto original. Aquí vuelvo a decir esa dicotomía que tanto existe o que tan realmente es, porque finalmente las obras se venden y eso se ve en todo orden de cosas, no solamente se ve en los cómics, lo vemos en los mangas, lo vemos en las novelas, lo vemos en libros en general, en todo, ¿ya? Donde muchas veces lo que vendría siendo alternativo o underground se vuelve como tan popular, vamos a usar esa palabra, que se termina transformando en un contenido entre comillas mainstream, ¿ya? Y entonces esa transformación, cuando se lleva a una adaptación, ya sea por ejemplo en animación, a veces hasta pierde la esencia. No estoy diciendo eso sí que el cartoon de las Tortugas Ninja originales sea malo. De hecho yo lo vi, yo crecí con eso, a mí me gustó, ¿ya? Lo encontré entretenido. Sin embargo, el público target de ese cartoon era muy diferente al público target de la persona que realmente consumió los cómics originalmente. Y por ejemplo esos cómics eran en blanco y negro. Bueno, así que haciendo ahora sí alguna conclusión, ya vimos que el inicio del cómic es algo bastante transversal, no es de un país en específico, es una masificación internacional, se encuentra influenciado por muchísimas culturas. También tenemos que pensar de que se encuentra contextualizado en épocas específicas y por generaciones. Esto es importante de decirlo porque resulta de que las generaciones también crecieron ya en lo que vendría siendo años 40, años 50, años 60. Hubieron jóvenes, niños que crecieron con cierto tipo de historias y luego en la década del 70 ellos quieren ver otro tipo de cosas, ¿bien? Y entonces pensando en esos públicos que crecen, también se producen estos cómics que son alternativos y que son ya cómics para adultos propiamente, ¿ya? Se puede situar los años 70 por nombrar ahí un punto de quiebre, un punto de corte, donde podríamos situar estos famosos cómics de adultos, ¿bien? Hubieron también esto de la guerra, por ejemplo, que la posguerra o el tiempo después de la guerra también marcó momentos importantes dentro de la historia de algunos países. Por ejemplo, en Japón, volviéndolo a citar otra vez, donde el shonen y empieza a aparecer el shoujo como una alternativa para niñas adolescentes que quieran leer historias románticas protagonizadas por niñas igual que ellas. Bien, todo esto se va como masificando ya en los años 60, donde aquí la gente no solamente quiere leer cosas infantiles, sino que se diversifica. Por ejemplo, en Japón ocurrió otra cosa bastante interesante, que es el tema de que empezó a ser cada vez más accesible la televisión a cada hogar japonés.
Entonces en este caso la televisión empieza como a rivalizar con lo que estaban consumiendo en esa época los jóvenes, que era el cómic, ya en este caso el manga. Y las publicaciones, que en ese tiempo muchas de ellas eran mensuales, terminaron convirtiéndose en semanales para poder competir con esto que vendría siendo la televisión. Y eso no es exclusivo solamente de Japón, que se entienda ya, porque hubieron muchos otros países donde también se ocurre exactamente lo mismo. En países también donde las producciones nacionales antes no trascendían más allá. Por ejemplo, los países importantes de esa época tenían sus propias industrias de cómic, ¿bien? Y lo desarrollaban. Pero luego ocurre un quiebre, precisamente, donde todo esto como que se hace más internacional, ¿ya? Aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema con Europa. Bélgica, por ejemplo, que produjo mucho cómic y bastante importante, ¿bien? También podemos situarnos, por ejemplo, volviendo a Estados Unidos, donde en esta época con la DC, ya hacia los años 60 en adelante, se encuentra como un nuevo renacer de los superhéroes. ¿Ya? Porque había habido, con el tema de la guerra y con otros temas más, antes de los 60, como un declive con todo lo que vendría siendo el tema de héroes. Y luego aquí como que ocurre un nuevo renacer con el tema de los superhéroes en la DC. En ese tiempo todavía Marvel no le podía hacer del todo la competencia. Marvel de hecho es bastante interesante como industria porque también como que tiene mucho del tema underground o del tema alternativo, pero por nombrar algunas cosas. Y bueno, todo esto después se vuelve franquicia, ¿ya? Porque hay cosas que van a tener éxito, otras que no, quizá tanto. Pero hasta el momento vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya gustado el podcast de esta semana. Es un tema que me interesa bastante y lo voy a seguir desarrollando. Así que nos estaríamos viendo ya para abordar propiamente lo que vendría siendo años 70. Bye bye, que estén todos muy bien y síganme por mis redes sociales. En especial síganme ahí por mi Instagram, que me encuentro bastante activa por ahí. Así que si es que me quieren escribir alguna cosita, me escriban por ahí por ese chat que usualmente lo estoy respondiendo. Así que bye bye, están todos muy bien.